Bienvenidos chicos un día más al canal de Allibreta. Vamos a continuar con la corrección del examen de 2019 de las PAU más 25. Vamos al problema 4, que es el problema de análisis. Nos daban esta función, que es una función polinómica. Y en el apartado A nos pedía los puntos de corte con los ejes coordenados. Vamos a ello, hay que sacar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Vamos a comenzar por los del eje X. Entonces, para los del eje X, recordad que en una función, si estos son nuestros ejes, eje X y eje Y, si tenemos una función, por ejemplo esta que me estoy inventando, para los puntos de corte con el eje X, que son este de aquí y este de aquí, lo que vale 0 es la Y, no tienen altura, por así decirlo. Entonces la Y siempre va a valer 0. En los puntos de corte con el eje X. Entonces, recordad que f de x es lo mismo que y, lo podemos llamar de las dos maneras. De modo que lo que nos están diciendo aquí es que 0 va a ser lo mismo que x al cubo menos 6x al cuadrado más 5. ¿De acuerdo? Si resolvemos esta ecuación de tercer grado, nos saldrán valores de x que serán esos puntos, las coordenadas de los puntos de corte. Ahora, tenemos una ecuación de tercer grado. Estas ecuaciones se resuelven con Ruffini. Vamos a ello. Nos colocamos el 1, el menos 6, un 0, porque x no tenemos, y 5. Tenemos que probar entre los divisores de 5, que son 1, positivo y negativo, y más menos 5. Un pequeño truco para estos es que si nos dan los coeficientes una suma de 0, es decir, suman 0, 1 menos 6 más 5, el número que vamos a poner aquí siempre será 1. De modo que ya podemos poner un 1 y nos evitamos eso de estar probando. 1 por 1, 1, lo ponemos aquí, menos 6 más 1, menos 5, 1 por menos 5, menos 5, 0 más menos 5, menos 5, 1 por menos 5, menos 5 y tenemos nuestro 0. Entonces, una solución, nos la apuntamos ya, va a ser 1. Y su punto de corte va a ser el 1, 0, porque la y siempre vale 0. Vamos a ver si tenemos más puntos de corte. Aquí, ahora lo que se nos queda es una ecuación de segundo grado. A este no le añadimos nada, a este le añadimos una x y a este le añadimos un x cuadrado. De modo que x cuadrado menos 5x menos 5. Por Ruffini podríamos seguir haciéndolo, pero se va a hacer un poco pesado porque no nos asegura que el número que tengamos que poner, es de un medio o un tercio, es decir, una fracción. De modo que nos hacemos la ecuación de segundo grado y vamos a terminar antes. X va a ser igual a, recordad, menos b, que será 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. Partido de 2. Se nos queda un número que no tiene raíz exacta, nos queda 25 más 20, que es 45, ¿vale? La raíz de 45 partido de 2. Aquí yo entendería que os pensaseis que habéis hecho algo mal, ¿vale? Pero en este año pusieron esa solución, no pasa absolutamente nada. Lo intentamos dejar lo más simple que podamos. Recordad que 45 es lo mismo que 5 por 3 al cuadrado, partido de 2, así que este 3 lo podemos sacar fuera y sería 5 más menos 3 raíz de 5 partido de 2. De modo que nuestras dos soluciones, x2 y x3, serían 5 más 3 raíz de 5 partido de 2 y 5 menos 3 raíz de 5 partido de 2. Aunque sean un poquito feas, mejor dejarlas así que en decimal, ¿vale? Entonces nuestro punto de corte 2 sería 5 más 3 raíz de 5 partido de 2, 0. Y x3 sería igual pero en negativo. 5 menos 3 raíz de 5 partido de 2 igual a 0. Estos serían nuestros puntos de corte con el eje X, ¿vale? Eso es. Vamos ahora
vamos a calcular el eje Y. Por norma general, el eje Y suele ser mucho más simple y corto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en la grafiquita esa que he hecho, que se puede ver claramente que en este caso el eje Y, el punto de corte con el eje Y, perdón, que es ese de ahí, tiene una coordenada de x igual a 0. ¿Vale? Justo al revés. De modo que lo que tenemos que hacer es decir que x va a ser igual a 0. Nos vamos a nuestra función y donde tengamos una x pondremos un 0. De modo que se nos queda 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 5. Que eso nos da 5. Con lo que nuestro punto de corte con el eje Y será el 0,5. Lo subrayamos y ya lo tenemos. Es muchísimo más corto. ¿Vale? Este sería mi apartado A, mis puntos de corte con el eje X, estos tres, y con el eje Y, este de aquí. Lo voy a borrar y vamos a hacer el apartado B. ¿Vale? No voy a borrar la gráfica porque es bastante útil. Y vamos allá. Nos dice que calculemos razonadamente sus máximos y mínimos. Perfecto. Vamos a ello. Para calcular los mínimos lo que teníamos que hacer era hallar la derivada e igualarla a 0. Los valores de x iban a ser sus extremos relativos. Y cuando tuviésemos los extremos relativos, veríamos si eran máximos o mínimos. De modo que, si derivamos, se nos queda 3x al cuadrado menos 12x y esto lo igualamos a 0. Para resolverla y sacar los extremos relativos, aquí, como es una ecuación de segundo grado incompleta, se saca factor común. Podemos sacar factor común la c, el 3x, se nos quedaría por x menos 4 igual a 0. Nos sacamos nuestras dos posibles soluciones, que es que puede ser que 3x sea 0 o que x menos 4 sea 0. De aquí sacaríamos que x es igual a 4 y, bueno, voy a subrayarlo mejor con un color. Y del otro sacamos que x es igual a 0. Perfecto. Pues esos son nuestros extremos relativos. Ahora tenemos que clasificarlos. Tenemos que ver si son máximos o mínimos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Tenemos que hacernos una recta, ¿vale? Como esta de aquí. Y colocarnos los extremos relativos que nos han salido. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Y nos ha salido el 0 primero y después el 4. Elegimos un número que esté entre menos infinito y 0, como puede ser el menos 1. Y miramos a ver si en nuestra derivada el resultado en menos 1 es positivo o negativo. Vamos a verlo. Si sustituimos por f menos 1, se nos queda 3 por 1 menos 12 por menos 1, es decir, 15. Es positivo. Entonces, como nos da positivo, nuestra función crece. Vamos ahora exactamente igual con un valor que esté entre 0 y 4, por ejemplo el 1. Sustituimos en nuestra función derivada por 1. Lo hacemos aquí abajo, en la derivada, No os confundáis en esta de aquí. Sería 3 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 12 por 1. Esto nos da 3 por 3 y menos 12, menos 9, negativo. Entonces lo que hará nuestra función será decrecer, ir hacia abajo. Por último vamos a coger un valor que esté entre 4 y más infinito, que sería por ejemplo el 5. Y sustituimos. La derivada en 5 sería igual a 3 por 25 menos 12 por 5. Es decir, 75 menos 60, que esto nos da 15, positivo. Nuestra función crece. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de sacar son los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Vale, entonces si ya tenemos cuando crece y cuando decrece, si os fijáis, si nuestra función pasa de crecer a decrecer en el 0, x igual a 0 va a ser un máximo. Y por el contrario, si de 0 a 4 decrece y a partir de 4 crece, nuestra función en 4 va a tener un mínimo. Ahora tenemos que sacar sus coordenadas de y. Para poner las dos coordenadas es tan fácil como sustituir la función inicial, nada de derivada, por 0. Sería 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 5, pues 5. Entonces 0, 5 es un máximo, que también era un punto de corte. Y por último, el mínimo, vamos a 4, f en 4 sería 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 5, que esto sería 16 por 4, que son 64, menos 6 por 16, que son 96 más 5, 64 menos 96 más 5 nos da 27. Menos 27, perdón. De modo que, no, perdón, me he equivocado, no es menos 27, sería, sí, menos 27, perdón. Menos 27, de modo que nuestro mínimo sería el 4 menos 27. Eso sería el mínimo. Y ya habríamos acabado el ejercicio, ¿vale? El 0,5 es un máximo y el 4 menos 27 es el mínimo que estábamos buscando.